Queridos hermanos, la gracia, la paz, el amor del Señor sea la alegría de sus corazones. Un día más les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo tome sus vidas, sus necesidades, les asista con toda su gracia. Vamos a invocarlo en este momento. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar. Ven a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva de amor, fuego ardiente y espiritual unción, tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre, que al torpe labio vienes a soltar, con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortificas la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti, del uno y otro, oh Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo el cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Tomemos ahora la palabra de Dios. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 115. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Tomemos ahora el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6 de los versos 60 al 69. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada.
Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Con todo, hay algunos de entre ustedes que no creen, pues Jesús sabía desde el principio quién no creía y quién lo iba a entregar, y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia, a lo largo de la historia y desde su origen, ha sufrido grandes persecuciones, pero también ha gozado de gran paz. Hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra esa paz que el Señor da también a su Iglesia en muchos momentos. Dice que la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea, Samaria, en toda la región. Y una consecuencia de esa paz para quienes están caminando con el Señor es la que dice hoy la palabra. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor. Es lo correcto cuando el Señor nos regala esa paz. La Iglesia tiene que crecer, construirse y debe crecer también en el temor del Señor. Recuerden que el temor del Señor es ese amor reverencial hacia Él, donde queremos conocerlo, donde queremos estar más aferrados a Él y nunca alejarnos de su amor, nunca perdernos, nunca tomar otro camino. Y es como la Iglesia se ha fortalecido a lo largo de la historia. Se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, es el consolador también en el momento de la persecución y en el momento también donde todo está bien, recibimos el consuelo del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, la alegría, la paz, la bondad, la amabilidad, todo lo que nos narra la palabra de Dios de esos frutos. Y podemos entonces decir, así como decían quienes veían a los cristianos: miren cómo se aman, porque están siendo asistidos por el Espíritu Santo. Y es el momento donde hoy nos dice la palabra que, por lo tanto, Pedro, que recorría todo el país anunciando la palabra, bajó también allí donde estaban estos discípulos. Bajó Pedro, y cuando llegó, resulta que estaba allí un hombre que era paralítico, llevaba 8 años paralítico. Pedro se queda mirándolo y le dice: Eneas, el Señor Jesús te devuelve la salud, levántate. Se levantó Eneas y todos los que estaban en el lugar, dice hoy la palabra, se convirtieron al Señor. Los de Lida y Sarón que estaban en ese lugar se convirtieron. Y hay otro milagro también, y es el milagro con esta mujer llamada Tabita, una mujer humilde, una mujer que entregó su vida al Señor y que murió. Cuando se dan cuenta que Pedro estaba cerca de ese lugar, le mandan a decir a través de unos hombres: no tardes en venir a nosotros. Le presentaron a Tabita. Pedro se incorporó, empezó a rezar por ella, a interceder, y entonces le va a decir esas palabras: Tabita, levántate, levántate. Ella se levantó y la presentó viva delante de los que estaban en el lugar. También nos dice la palabra que muchos creyeron en el Señor y se convirtieron. Es que los signos, los milagros, acompañan a la predicación del Evangelio. Y aquí vemos algo muy particular en estos milagros, pues siempre la fe y la certeza que el Señor camina con nosotros, pero me detengo de manera especial en la resurrección de Tabita, porque es la comunidad la que tiene fe y dicen: vayan y traigan a Pedro a este lugar. La presentaron porque ellos tenían la fe, y donde hay fe, el Señor realiza los milagros. La fe es como el terreno preparado, el terreno fecundo para que la palabra de Dios se instaure, los milagros se manifiesten y por lo tanto la iglesia siga creciendo, porque esa es una forma como el Espíritu Santo nos consuela, a través de los carismas, a través de estos prodigios, para que muchos viendo crean en el Señor y así la iglesia se va extendiendo por todos los lugares.
pues el tiempo de los milagros no ha terminado, mis hermanos. Basta tener fe, estar aferrados al Señor y el Señor seguirá realizando esa obra. En el Salmo hay algo que me llama mucho la atención cuando decimos, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? El Señor nos ha concedido tantos dones, ha tenido tanta misericordia y el mismo Salmo nos da la respuesta. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Darle gracias al Señor, querer también corresponder al amor que Él nos ha tenido, es en fidelidad, guardando nuestros votos al Señor, las promesas que le hicimos como sacerdote, luchar por la fidelidad al Señor en mis votos, como casado, como esposo, como padre de familia, cumple tus votos con responsabilidad, con amor al Señor. Cada una de las promesas que le hacemos al Señor, luchemos por guardarlas y así le alegraremos el corazón a Dios. Así también nuestro corazón se llenará de gozo y de alegría. Y pasando a este evangelio en el cual venimos reflexionando durante estos días, Jesús les ha dicho, el que no coma de este pan, el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tiene vida en sí mismo. Pero el que se alimente de este pan vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Y aquí hay una discusión tremenda entre los judíos porque dicen, este hombre está salido de sí. Este modo de hablar es muy duro. ¿Quién puede hacerle caso? ¿Cómo nos va a dar a comer su carne, a beber su sangre? Este lenguaje es muy duro. Jesús ya sabe lo que hay en el corazón de ellos y les va a decir, ¿esto los escandaliza a ustedes? Él ya había dicho, dichoso el que no halle tropiezo en mí, dichosos los que no se escandalicen de mí. ¿Qué tal que vieran, que pudieran ver en este momento al Hijo del Hombre subir a donde estaba? Las cosas del cielo, ¿qué tal que las vieran? Pues se escandalizarían más. El Espíritu es quien da vida, pero la carne no sirve para nada. El Espíritu es el que da vida, pero la carne no sirve para nada. Nosotros necesitamos de la fe y creer en el Señor Jesús para abrirnos a la vida espiritual. La fe es el principio de la vida espiritual. La fe es la que abre esa puerta para que aceptemos esta palabra de Dios y tengamos vida. Dice Jesús, las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Pero ustedes no quieren creer porque hay dureza en nuestros corazones. El Señor sabía quiénes creían en Él y quiénes no creían en Él. Y son palabras que nos llegan en este día cuando Él nos está hablando de la Eucaristía, que es necesario para tener vida eterna, alimentarnos de Él, del sacramento como tal, hermanos amados. Dice la palabra que desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y ya no quisieron seguirle. Y es la exigencia del Evangelio. Y pensemos en este momento, si así no les ha sucedido a muchos, sigue sucediendo hoy en día como en ese tiempo. Hay quienes se echan atrás y aquí están también nuestros hermanos separados, que ellos ante estas palabras se echan atrás y dicen, no, ¿cómo va a estar Dios en una hostia, en un pedazo de pan? ¿Cómo va a estar allí? Muchos no lo creen, se echan atrás, dejan de seguir al Señor y se van a buscar a otro lugar. O muchos de los católicos también, cuando se nos dice es que si queremos agradar a Dios debemos guardar sus mandamientos, su palabra, la exigencia del Evangelio, debemos arrepentirnos de nuestros pecados por la gracia de Dios, confesarnos para poder comulgar y entonces van a decir es que yo a Dios lo puedo encontrar en cualquier lugar, en mi casa, yo no necesito ir a la iglesia y yo no necesito tampoco estar comulgando para decir que Dios está en mí. Muchos se echan atrás ante estas palabras. Y va la confrontación que Jesús nos quiere hacer en este momento, después de estas palabras. Miró a los apóstoles, que son los más cercanos a Él, los más íntimos, y les va a decir, ustedes también se quieren ir, porque el Señor no obliga a nadie. Él nos ha dado la libertad. ¿Ustedes también se quieren ir? Nos pregunta en este día. ¿También ustedes quieren irse de la comunión? ¿También ustedes quieren dejar de recibir mi cuerpo, mi sangre? ¿Tampoco ustedes creen? Y es donde Pedro toma la palabra. Pedro es el príncipe de los apóstoles. Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Mesías y que tú eres el Hijo de Dios. ¿A quién más vamos a ir?
Y en este ¿a quién más vamos a ir? Está la invitación que hoy nos hace el Señor. El único lugar seguro al cual nosotros podemos huir es al corazón de Dios. Y cuando más mal la estemos pasando, antes de esa tentación de salir corriendo y huir del Señor y buscar en otro lugar soluciones que no vamos a encontrar, volvamos al Señor con todo el corazón. Si hoy en tu hogar hay una crisis, hay una dificultad grande y quieres seguir al Señor, hazlo radicalmente. Y el principio para nosotros como cristianos de esa comunión con Dios es la oración, sí, pero es también la comunión, el meditar, y esto yo les invito a que todos ustedes lo mediten mucho, lo que están viviendo hoy y cómo están buscando de Dios, hacer la voluntad de Dios. Si ustedes preguntan qué tengo que hacer, primero ve, reconcíliate con el Señor, pídele perdón, confiésate, empieza a recibir su cuerpo, su sangre en la Eucaristía, que no te falte la misa los domingos, y ese es el principio de todo esto, estar unidos en el Señor, al Señor, para que sus palabras no nos resulten duras, estar unidos al Señor para que finalmente tengamos vida eterna. Él no quiere que ninguno se vaya, pero nos da la libertad. Si queremos caminar con Él o si simplemente lo buscamos por intereses y nos resulta muy pesado su lenguaje y sus exigencias muy grandes y decimos, ¿quién puede seguir al Señor? Y a veces nos desanimamos y nos vamos. Pues no es lo que Dios quiere. Que esa paz de Dios habite en sus corazones, que la fuerza del Espíritu Santo les sostenga. Y yo les bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan un feliz día en el Señor. Les invito a que compartamos con más hermanos esta reflexión del Evangelio y si no te has suscrito, que te suscribas también al canal.